La Casa de la Pajarera. Eso es lo que identifica la mansión que Julio De Vido tiene en el exclusivo country Puerto Panal. Amante de las palomas mensajeras, el ministro que casi nunca habla con la prensa, aceptó este verano una entrevista con el diario La Voz de Zárate. Dice que en ese lugar, un exclusivo barrio cerrado, busca el contacto con el mundo real. Se reconoce como bichero y menciona una de las máximas de la colombofilia. Nunca culpes a la paloma si no llega un domingo. Fíjate lo que hiciste mal en los 5 días previos. Estamos aquí, le vamos a robar algunos minutos del valioso tiempo de todos ustedes. Uno cuando analiza todas las causas sospechadas de sobreprecios, todas las causas escandalosas, siempre tienen un denominador común, que se llama Julio De Vido. ¿Por qué todos los hechos de corrupción suceden en el ámbito de su ministerio? Bueno, hay que ver primero si son hechos de corrupción. Tuvo estratégicamente puesto Julio De Vido a manejar la caja grande del gobierno kirchnerista. Tanto con Néstor como con Cristina, Julio De Vido ha sido el que ha manejado todo lo que signifique plata. Esta es la cara desconocida del padre de todos los escándalos del kirchnerismo. Hagamos ahora un repaso de su gestión. Una de las principales cajas que manejó De Vido es la de la obra pública. Sí, la obra pública en la Argentina, en toda la etapa del kirchnerismo, estuvo sospechada de sobreprecios. Realmente cuando uno compara a nivel mundial las obras energéticas, por ejemplo, que por lo general son estándares, siempre hay un 30, 40, 50% de sobreprecios. Hay testimonios, como la viuda de Can, que dice había que dejarle el 15 o 20% de coima por la obra pública en el baño a Julio De Vido. Yo lo único que sé es que tengo que ir a Río Gallego y un sobre blanco, sin membrete, entregarle a Julio De Vido. Este gasoducto, Juana Zurduy, La obra estaba pensada ya hace tiempo. que una central de estas está en un costo de unos 5.000 millones de dólares. Los sobreprecios encubren las coimas. La modalidad de la defraudación en la administración pública es: se paga de más una obra y por lo general aparecen facturas truchas o empresas truchas. Por lo tanto, el balance de la empresa cierra bien, pero hay plata que se pagó a proveedores inexistentes. El caso es Canca, que con facturas truchas lo que se está escondiendo son los retornos directamente a los funcionarios del gobierno. El caso Skanska es el primer gran escándalo que involucra al gobierno y consistió básicamente en una empresa fantasma que vendía facturas como proveedor y eso escondía una gran cantidad de coimas. En el medio, la empresa, esta sueca, Skanska, hace una auditoría y descubren que efectivamente se habían pagado precios, no solamente eso, sino que además estaba el gobierno involucrado. No hubo sobreprecios en las obras de ampliación de gasoductos. ¿Cuál era la responsabilidad de Vido del Ministerio de Planificación? De acuerdo con las grabaciones, quedaba claro que estaba involucrado el gobierno, ¿no? Queda a disposición de ustedes toda la información. Julio De Vido también estuvo involucrado en el escándalo de la valija con $800.000, que en el 2007 ingresó al país el empresario venezolano Guido Antonini Wilson. La valija de Antonini Wilson es un caso de un esquema que se repitió durante varios años, que consistió en que la Argentina le compraba a Venezuela, era un fideicomiso, le compraba combustible líquido a cambio de ganado en pie, en algún caso maquinaria agrícola. Ese fideicomiso no tiene ningún control. Es una gran cantidad de fondos que no se sabe bien cuánto tiene adentro, quién lo maneja, quién lo controla, y eso duró aproximadamente 7 años. Explota con la valija de Antonini Wilson, pero entraron 4 valijas en ese vuelo y descubrieron una sola. El dinero iba para la campaña presidencial de la actual presidente Cristina de Kirchner. ¿Una coima era? ¿Un de Venezuela, pago? una coima. Reforzar, por un lado, la seguridad alimentaria del pueblo venezolano y por otro, la seguridad energética del pueblo argentino. De Vido fue también quien manejó y sigue manejando las millonarias compras sin ningún tipo de control a Venezuela, desde una suerte de embajada paralela que desplazó al entonces embajador argentino en ese país, Eduardo Saduz. Los cables están en el expediente judicial. Saduz denunciaría luego maniobras de corrupción.
a través de cables, que es el mecanismo que usan las cancillerías, lo que hace es informar que faltaban 90 millones de dólares. Recordemos que la Argentina hoy, por ejemplo, la deuda que tiene con PDVSA son cerca de 1.200 millones de dólares y no hay nadie que la controle. Entonces ahí, con que sea un 1%, ya es una cantidad enorme de plata. Más información ahora. El juez federal Rodolfo Canicova Corral procesó al ex diplomático por el presunto delito de falso testimonio a partir de una denuncia del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. El propio embajador Saduz dijo, se cobraban el 15 o 20% a los que vendían maquinarias agrícolas a Venezuela para el ministro de Planificación Federal, como tantas otras causas, están siempre debajo de la órbita de Julio De Vido. A cómo empezamos haciendo vivienda con un plan que se llamaba Plan de Emergencia Habitacional. Otra área bajo responsabilidad del ministro de Planificación sospechada de sobreprecios y de subejecución es el Plan Federal de Viviendas. El Plan Federal de Viviendas, en la etapa 1, había pensado construir 120.000 viviendas en un año. 4 años después, a partir del 2007, nosotros nos encontramos que gastaron el 90% de los recursos destinados para la construcción de esas viviendas, pero sin embargo solamente construyeron el 56%. Lo que después vino, que fue el Plan Federal Etapa 2, donde se pensaban construir 300.000 viviendas más. Creí en ese momento que tranquilamente se podría terminar con el déficit habitacional o avanzar bastante. Tantas veces le dije quiero la casa, quiero la casa, quiero la casa y no me dan bola. Una década después, hoy nos encontramos con que solamente se terminaron el 46% de las viviendas que inicialmente se presupuestaron para poder ser ejecutadas en este tiempo. Es decir, que hay 300.000 familias que hoy podrían tener su casa y sin embargo no la tienen. Joclender robó, Joclender acusado de lavado de dinero y de enriquecimiento ilícito. El caso Joclender es un ejemplo claro del desvío de fondos del Ministerio de Planificación que terminan en un nivel de escándalo. Y también lo que demuestra es cómo estos recursos, cuando están de forma mal destinada, terminan perjudicando a tantas familias que estaban, obviamente, con la esperanza de poder tener su vivienda terminada en el corto plazo. Julio es también el responsable de la política energética acá, que terminó con el autoabastecimiento. Básicamente por una política de precios que va a contramano con lo que hace el mundo. Argentina no les reconoció nunca a los productores locales el precio que varía tanto el gas como el petróleo y eso generó que hubiera que importar. Ese Jorge que está ahí abajo del casco disfrazado, si debe ser un frío. Esta política, además de ir a contramano del relato nacional y popular, convirtió a la empresa estatal de energía ENARSA en una importadora de combustibles. La millonaria factura para comprarlos en el exterior no para de crecer. Lo que va a gastar Argentina este año, solamente en importación de energía, por esa gestión, por esa mala gestión de De Vido, es el doble de lo que necesita Galucho para que Vaca Muerta funcione bien. Para que te des una idea de la magnitud. O sea, estamos hablando de cuadruplicar o sextuplicar la asignación por hijo. No es un fondo insignificante. O sea, la gente va al colectivo porque es más barato, porque está subsidiado. El transporte público es un cala política que se aplicó en la energía, precios muy bajos, no se le reconoce al operador lo que vale realmente el servicio, de hecho la gente hoy en algún caso ni siquiera paga el boleto. Pero para que te des una idea, poner el sistema ferroviario en funcionamiento como sería un tren del primer mundo, incluyendo la carga, el tren urbano y la larga distancia, saldría más o menos unos 30.000 millones de dólares. Bueno, son 2 años de malgaste energético de Julio De Vido. Por el desvío de subsidios millonarios que debían destinarse a mejorar el servicio, las víctimas se cuentan de a cientos. Existió por un lado el aumento exponencial de los subsidios y existió también una disminución en la calidad de los servicios, en donde hay menos trenes, menor frecuencia, menor seguridad, los trenes son tan viejos como antes, no frenan. El 70% de los trenes que le compran a España nunca son utilizados. Ricardo Jaime, es cierto que tuvo el Festival de los Subsidios. Ahora, el jefe de ese festival de subsidios era el propio Julio De Vido, quien tenía que rendir cuentas ante el presidente de la Nación primero y ante la presidenta de la Nación después. Recordemos de alguna forma,
lo que era Jaime a Néstor Kirchner, la continuidad la representó Julio De Vido y es lo mismo que es hoy Julio De Vido a Cristina. El sistema de corrupción en el kirchnerismo fue organizado, por un lado, para no controlar, eliminando los órganos de control y hasta poniendo estratégicamente Cristina como jefa de la SIGEN, la sindicatura que tiene que controlar, a la esposa del ministro de Planificación. Evidentemente es una corrupción organizada en el área de transporte, en el área de obra pública, en el área energética y a su vez se quedan con empresas y dan concesiones a perpetuidad. El juego lo dieron al 2032 a Cristóbal López, las concesiones petroleras de Cerro Dragón al 2047 y lo que es un escándalo, dieron una concesión por más de 80 años a un amigo de electroingeniería para manejar todo lo que es el mantenimiento del transporte eléctrico en la Patagonia. Le dieron una concesión hasta el 16 de julio del 2088. Para que la gente entienda, vamos a estar todos muertos, o bien están borrachos de poder, o de lo contrario piensan que Néstor Iván, que va a tener 75 años, va a continuar el poder de ellos. Cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina, si así lo hiciere, Pues es que me acordaba, vos te debes acordar también, cuando Cristina fue a la reelección, en ese momento se decía, no, pero ahora todo va a cambiar, vamos a respetar las instituciones, vamos a terminar con el discurso confrontativo, y De Vido se va a ir. Me parece que no pasaron ninguna de las tres cosas. Mariel Fitzpatrick. ¿Qué tal? Sí, no solo no se fue, sino que sigue concentrando todas las principales cajas del gobierno. Lo vimos en el informe, obra pública, importación de combustibles, los millonarios subsidios a la energía y al transporte. Tenemos que recordar, esta semana estuvimos hablando de Ricardo Jaime. Ricardo Jaime es verdad que tenía una línea directa con Néstor Kirchner, pero su área dependía directamente del Ministerio de Planificación. Y de hecho, cuando Jaime se va del gobierno, todo el esquema de subsidios para colectivos, trenes y para aerolíneas argentinas sigue dependiendo de Julio De Vido. O sea que acá se da un caso curioso, porque vos sabés que el ministro de Planificación está denunciado en innumerables causas en la justicia, pero hasta ahora nunca tuvo que dar explicaciones en tribunales. Sí, quizás funcionarios subalternos, como es el caso de Jaime, el caso de Schiavi, que también están procesados, ambos están procesados en la tragedia de Once. Jaime tiene una veintena de causas judiciales. O el caso, por ejemplo, en el Skanska, que vimos en el informe, tuvo que irse Fulvio Madaro, que era el titular de Enargas. Ahora, De Vido tiene una suerte de blindaje judicial. Sin ir más lejos, nos enteramos hace poquito que vos sabés que el fiscal Carlos Bonella, que es el fiscal antilavado que nombró la procuradora judicial de una forma muy polémica, excluyó de la acusación original que había preparado la Fiscalía de Marijuán a De Vido en el expediente en que se investiga a Báez por lavado de dinero. ¿Por qué estaba originalmente incluido De Vido? Porque el dinero que sacó Báez al exterior se sospecha que podría provenir de los sobreprecios de las obras públicas que le otorgó Báez. Vos sabés que De Vido fue y es al kirchnerismo lo que fue Dromi al menemismo. ¿Te acordás de Dromi, el poderoso el privatizador? Ministro? Exactamente, de obras públicas. Y es más, De Vido lo tiene como asesor, lo puso como asesor para justamente armarse este blindaje que le permita, digamos, poder zafar de tribunales. Y la otra que lo supervisa y que lo asesora, ¿sabés quién es? ¿Quién? La mujer. Alessandra Minicelli, exactamente, que tuvo algo histórico en la historia. Tuvo un doble rol. Fue la síndica en la SIGEN, o sea, debía controlar a los funcionarios. De su esposo. Exactamente, lo que estaba su marido, y a la vez tenía un despacho en el propio Ministerio de Planificación, desde el cual leía todos los escritos que tenía que firmar su esposo, Julio De Vido, para cuidarle las espaldas. Bien, hay otra historia que es exclusiva, que todavía hasta ahora no se había conocido, que es una consultora. Y esta consultora, vinculada a De Vido, es la que hizo los grandes negocios, o parte de los grandes negocios. Los beneficiarios de las obras de De Vido son siempre los mismos y siempre tienen conexiones con el exterior, sobre todo con Venezuela. Rutas, túneles,
represas enormes, renovación de vías. O sea, es que aunque las obras las ejecuten distintas empresas, ellos siempre están atrás. Te mostramos ahora qué es y quiénes integran la consultora Consular. Míralo. ¿Qué tienen en común Yacyretá, el proyecto de la represa Condor Cliff, el proyecto de la represa Garabí, obras en una decena de rutas nacionales y hasta un proyecto para renovar las vías del Belgrano Cargas? Es una obra que, si tomamos la cuota parte de Yacyretá, es prácticamente igual que la parte argentina. En principio, que son todas obras multimillonarias, siempre anunciadas por el Ministerio de Planificación. Somos kirchneristas, que es la visión última del peronismo, la que tiene la misma vocación transformadora de Perón y Eva Perón. Pero lo que las termina de unir es que quien hizo los trabajos de consultoría y diseñó los pliegos de todos los proyectos fue, llamativamente, siempre la misma empresa. ¿De quién hablamos? De Consular, una consultora que hoy manejan los agrimensores santacruceños Jorge Donini, Jorge Pinto y Guido José Ambrosi, tres viejos conocidos del ministro Julio De Vido, en la época en la que ninguno era nadie. Bueno, De Vido admite conocerlos desde los tiempos de Santa Cruz. No sé si hay alguna otra vinculación societaria, pero que claramente son amigos, eso no me cabe duda. Julio De Vido trabajaba en aquella época, cuando se instala en Santa Cruz, en la empresa Rodríguez Carrera, donde también trabajaba Ambrosini, ¿sí? Donde evidentemente Donini y Pinto eran profesionales contratados por la empresa. Luego el hecho de que haya sido funcionario, en el caso de Donini, por Catastro, evidentemente lo vincula también a Julio De Vido, que era ministro de Economía y Obras Públicas en esa época en la provincia de Santa Cruz. Estos tres desconocidos que trabajaban para constructoras y arquitectos modestos de la provincia compraron Consular en 2005, una empresa con experiencia en el mercado, pero que durante la era K se transformó en protagonista relevante de los más importantes negocios de obra pública. Para ganar algunos negocios o poder tener algunos contratos, se debe pasar por esa consultora. ¿Qué significa eso? Se paga por el contacto, y el contacto aquí es el ministro de Planificación. Bueno, buenos días a todos y a todas. En poco tiempo ganaron gigantescos contratos para asesorar al ministro De Vido en la mayoría de las grandes obras públicas de la era K, algunas de las cuales fueron también construidas por ellos mismos. En 2005, cuando todavía no contaba con el apoyo de Julio De Vido, Consular cobró 35.000 pesos por sus trabajos en Vialidad Nacional. Ya con el desembarco de los allegados al ministro en 2011, solamente de la Dirección Nacional de Vialidad, Consular cobró más de 4 millones de pesos. Según muestra el detalle de situación patrimonial en los registros contables de la empresa al día 30 de junio de 2011, por sus negocios en Argentina, la empresa tenía un patrimonio de 52.774.366 pesos. Estos documentos internos de la propia empresa demuestran que intervinieron en proyectos como el plan de ampliación de Yacyretá. La conclusión de esa obra fue Sereptina con toda la pompa. Ese hechizo que regalas a los vientos que te acuñan con ternura en tu esplendor. Otra conquista de Consular fue ganar la preadjudicación para la realización de los proyectos y la documentación técnica licitatoria de la represa Garabí, un emprendimiento binacional con Brasil, presupuestado en unos 4.200 millones de dólares. Nacional Garabí sea un ejemplo de eficacia, de eficiencia y fundamentalmente de contacto. También obtuvo el planeamiento de la monumental represa Condor Cliff, ahora rebautizada Kirchner-Zepernik. Los agrimensores Donini, Pinto y Ambrosi fueron quienes, entre otras cosas, analizaron los campos que serán inundados por esa obra y que deberán ser indemnizados. Acordate, gran parte de todos esos campos terminaron siendo comprados por Lázaro Báez. La lista de intervenciones de Consular se prolonga interminablemente. Obras en rutas nacionales, la ampliación del puerto de Caleta Paula en Santa Cruz,
asesoramiento al Ministerio de Planificación para la construcción de túneles y pasos vehiculares en los municipios bonaerenses K, como Florencio Varela. También hicieron trabajos para ENARSA, como el desarrollo de la planta de regasificación de gas natural licuado de la Argentina, e intervinieron en el plan de renovación total de las vías del ferrocarril Belgrano-Cargas en 3 provincias. Pero quizá los negocios más importantes de Consular fueron los que desarrollaron lejos de acá. ¿Adivina dónde? En la otra patria, amada y 1000 veces visitada por el ministro de Vido. Sí, en Venezuela. Mi comandante. Al calor de la gestión chavista, en pocos meses los amigos del ministro montaron negocios millonarios. Consiguieron que el gobierno de Chávez los contrate para hacer 10.000 viviendas. Mira que no lo cree la gente que yo pinté ese cuadro. En un acto donde estaba Hugo Chávez y donde estaba Cristina Kirchner, y fue un acto muy recordado porque Hugo Chávez le regaló a Cristina un cuadro que Gabriel había pintado donde se lo mostraba abrazado a Néstor Kirchner. Fue muy emotivo ese acto. Se anunció sospechosamente un acuerdo para la construcción de 10.000 viviendas en el estado de Carabobo a cargo de la empresa Conlat. Se suscribieron 2 acuerdos. El primero para la construcción de 10.000 viviendas en el estado de Carabobo con la empresa Conlat. Un mes después aparece por primera vez Conlat mencionada en el boletín oficial. O sea, Conlat es consular. Conlat es consular en la sociedad con Latinoconsul. Ahora, se le asignan 10.000 viviendas en Venezuela a nombre de Conlat y Conlat no existía. Tuvieron que hacer el trámite posteriormente para bautizar la empresa. Cuando usted indagó sobre la empresa, ¿cuáles fueron las contestaciones en el gobierno? Prácticamente que era una empresa que no tenían los antecedentes en el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque como eran acuerdos privados entre el Estado venezolano y empresas privadas, no tenían ningún tipo de información para aportarnos al respecto de la empresa. La verdad que es bastante sugestivo porque no me parece que nadie pueda golpear, decir vi luz y bueno, quiero que me incluyan en un convenio entre 2 países. Creo que esto no funciona así. No fue todo. Asesoraron al chavismo en la construcción y remodelación del frigorífico industrial de Barinas, Fribarsa. Construyeron con el Instituto Autónomo Corporación de Venezuela Agraria 5 centros de producción e investigación de papa. Y también levantaron 2 laboratorios biotecnológicos para la mejora ganadera en Venezuela. Consular empezó a trabajar en 2006. Ya en 2007 estaba en Venezuela. En 2011 estaba ganando una licitación para un proyecto de 10.000 viviendas y en 2012 ya estaba ganando la licitación para Garabí, que es la represa más grande que va a ser Argentina en los próximos años, junto a Brasil. El crecimiento es exponencial. Nadie puede crecer en 5 o 6 años como creció esa consultora. Esta es la historia de otros 3 santacruceños afortunados. Otros 3 hombres, agrimensores ellos, que supieron hacer valer sus contactos para concentrar lo que jamás imaginaron que iban a tener. Ellos también pueden decir, gracias Julio. Nico Weñasque. La verdad que es muy impresionante ver el listado de todas las obras en las que participó Consular. Es muy impresionante. Muchísimas rutas, hasta vías de tren y hasta cosas que afectan en la vida cotidiana, como por ejemplo la tarjeta SUBE. Una de las empresas que auditó la tarjeta SUBE es socia de Consular. ¿Qué tiene que hacer Consular? Que la manejan agrimensores y que tiene que ver con la obra pública metiéndose en el negocio de la tarjeta SUBE. Bueno, obviamente está la vinculación con el ministro de Planificación, Julio De Vido. Recién Graciela Ocaña en el tape nos contaba lo que le había contestado a la Cancillería cuando ella pidió explicaciones por el contrato entre Consular y el gobierno de Venezuela. Le dijeron que era un acuerdo entre privados. Bueno, eso no es así. Yo tengo acá el acuerdo que firmó Julio De Vido con el gobierno de Venezuela y muy claramente dice en el artículo 4, en el artículo 3, que el acuerdo es entre el gobierno de Venezuela y el gobierno argentino y que las contrataciones para hacer esas 10.000 viviendas se tienen que hacer bajo la ley argentina. Bueno, ¿por qué el gobierno argentino
eligió a dedo a Conlat para que haga 10.000 viviendas. Es un gran enigma. Después crecieron muchísimo más en Venezuela y se ramificaron sus negocios hasta la biotecnología vacuna, una cosa que acá nunca habían desarrollado. El gran contacto, me dicen fuentes del mercado y fuentes que conocen mucho Consular, de Donini, Pinto y Ambrosi con el gobierno venezolano es Olaz Sagasti, el secretario privado de Julio De Vido, un personaje con cada vez más influencia. Último dato de los dueños de Consular, los tres, muy contratistas del Estado, aportaron dinero en la campaña de Cristina Kirchner. Pinto, Donini y Ambrosi. Lo llamativo es que Donini, en un informe que hizo la coalición cívica sobre los aportes de campaña, está señalado como el aportante fantasma. ¿Por qué? Porque su número de documentos no coincide con el real. ¿La plata era verdadera o falsa? No sabemos bien. Dónde salió. Mirá esta